So it seems like a lot of the worst scopolamine stories that we've heard start and end at places just like this. And the next thing we're able to get from someone is, I woke up on a park bench day and a half later, without my clothes on, without any money, whatever it is. This drug has always been kind of inextricably linked to sex in some way or another. From its earliest uses to eliminate the lingering mistresses of fallen chieftains, to its eventual use in easing the pain of childbirth, to the stories we're hearing on the streets today about prostitutes giving it to unsuspecting Johns, or about men turning women into prostitutes by suggesting they go out and earn some cash. It always seems to come back to sex in one way or another, and it always seems to start at places like this. Se acercaron dos morenas, muy agradables por cierto, a la mesa del lado. Eso eran más o menos las 10, 11 de la noche. Empezamos a tomar, estábamos bailando, pues todo dentro de lo normal, muy sanamente. Nos terminamos esa de ron, pedimos nuevamente otra, pues ya estábamos como acalorados de los tragos. Llegó cierto momento que mi compañero dijo, no, Iván, yo me voy. Pero pues yo sí no me quise ir, yo estaba como muy sabrosa la cosa, muy chévere y decidí quedarme otro rato. Pues yo creo que ese fue el error, porque al quedarme solo, ellas aprovecharon ese momento de pronto de hacerme algo. Uno de mis errores, aparte de quedarme solo, fue irme al baño y dejar la mesa sola. Obviamente cuando llegué, algo le habían echado al trago. Continuamos tomando. Ese lapso de tiempo de que se empiezan a olvidar las cosas, como ya sentirme mareado, sumo yo que ya empezaba a hacer efecto lo que le habían echado al trago. Recuerdo también que estábamos bailando y tomando, eso ya yo pienso que eran por ahí tipo 2 de la mañana. ¿Qué pasó después? No sé qué pasó, no puedo dar razón, no puedo decir hice, no hice, nada. Al día siguiente, tipo 8 de la mañana, aparecí en Castilla, en lugar de Castilla, en un parque, tirado, golpeado. El cómo me golpearon o qué pasaría, tampoco recuerdo. Cuando necesitamos plata y vemos que la gente, que por ejemplo llega un man y tiene la plata de una, la escopolamina, lo sentamos al lado de uno, empezamos a tocarlo, o con la mano la pasamos por la nariz, el man queda tonto, queda bobo. Mi nombre es Jessica María Mosquera Córdoba, 21 años. Quieren hacer eso, mandan a la mujer que compre un cigarrillo, o que vaya al baño, o que vaya a algo y le hacen la vuelta a uno en el trago, así uno con los manes. Ay papi, yo quiero un cigarrillo, y el man, sí, te lo busco. Uno aprovecha un poquito. Me robaron los papeles, sacaron la plata del cajero. Yo tenía unas tarjetas de crédito recién, lo mismo hicieron los avances. Primero perdí 6 millones de pesos más o menos. Yo estuve en los bancos preguntando y me mostraron videos donde yo retiraba la plata, pero no entraba con nadie. Pero sí había fuera de los cajeros 2 personas ahí esperándome. Asumo que eran las mismas señoritas con que yo estaba. Son muy astutas, muy sagaces, entonces ellas se hacían en la parte posterior del cajero, donde ellas no se dejaban ver el rostro. Estaban prácticamente de espaldas. La capacidad que tienen las mujeres de encantar, ¿sí? Porque es la belleza la que lo mata a uno, en pocas palabras. Pues como se presta para uno como mujer robar a los manes, también los manes la usan como para violarnos a nosotras. Todo eso que trata la escopolamina como para hacerle daño a la gente. Mata a una persona en 20 minutos, en 5 minutos y uno no se da cuenta. Tengo ahí. Pero quiero que se le verlo. Mira. Mira la marica. Que no. Mira. Y el fruto es este, mira. Está lleno, ¿sí lo ves? Sí. Espectacular. Con esto ya tienes un viaje para 10 personas. Los niños del jardín infantil que hay que a la vuelta, marica. Ya, bienvenidos a Locombia. Sexo, drogas, rock and roll. Satanás. Satanás. Yo por lo menos me voy a meter una.
He estado en el médico en varias ocasiones por eso. ¿Por qué? Porque tengo secuelas de que a mí se me olvida las cosas. Yo tengo ese problema. Yo hoy por lo menos estoy hablando con usted, pero mañana no me acuerdo de todo lo que hablemos. Me pasa mucho que yo peleo también, dormido. Peleo, mis sueños son pesadillas, yo diría. Lo difícil del tema es uno no saber qué ha pasado. ¿Sí? Eso es lo difícil. El primer día que yo la manejé fue que me tocó irme a un barrio de Medellín. Allá le toqué la puerta a una cuchita, me acuerdo tanto. Ella me abrió una ventanita. Yo le digo, doña, lo que pasa es que venimos pidiendo comida que para desplazados y pito y lo otro, si me entiende. Y la cuchita, sí, yo por aquí tengo un poco de comida de remesa, se la quieren llevar. Entonces la cuchita abre la ventanita. Si me entiende, que apenas abrió la ventana, la cucha, no sé qué me pasó a mí en esos momentos que yo de una saco así, el papel y se lo hago hacia la cucha y la cuchita de una quedó así. La cuchita se le dio un infarto que una cayó al piso. Yo me asusté y todo. Pero así vimos por encima de ella, como ella está ahí tirada y uno pasa por encima con el televisor, con todo. Esa era la primera vez que yo usé la escopolamina con los costeños. De ahí para allá me acostumbré a usarla así con los clientes que yo entraba a pieza o me ponía a tomar con ellos, porque yo se los doy en trago, se los echo así, hablando, o llego yo y me lo pongo aquí, y yo me les pego así, y ellos nomás con un pedacito de algodón y se lo mete. No que va hasta adentro, ¿no? Y uno lo pone aquí y uno se le acerca a la persona y la persona suelve. ¿Sí entienden? Ve uno solver, ellos son los que observan y uno, ya después uno llega y se lava y se saca ese algodón normal. Eso, papito, para todo en este mundo hay práctica. Para todo hay práctica. Yo se las echaba, lo robaba y salía campante. Cosas de juventud, ¿no? Que a la calle, ¿no? Porque si yo me pusiera en un papelito, ay, anotaba uno por uno a los que yo le he hecho, yo me pongo a pensar que yo desde los 15 años que empecé a hacer esas maldades, hasta ahora que tengo 21 años que fue que acabé de hacerlo. Imagínese usted cuántas personas que uno se mete en la mente, que uno no piensa sino hacerle daño a los demás porque uno ya lo ha dañado por dentro, uno lleva esa así como, ay, la vida mía ya no importa, voy a hacer y voy a deshacer. Eso es lo que yo pensaba en mi juventud. Y yo sé que todavía estoy joven, pero yo nunca me imaginé llegar a esa vida, ¿sabes? Nunca me imaginé, nunca. Y yo todavía no me lo creo que yo haya hecho todas esas maldades y estoy acá bien relajada. Pero muchas de esas maldades ya las he pagado con sangre, con llanto, con muchas cosas. So far we've heard a lot of stories about Burundanga, but we'd like to get a little bit closer. So we've asked some of our Colombian friends to put us in touch with someone who has an experience with Burundanga. El problema con la escopolamina es que tú sales bien. O sea, tú sales, hey, ven, vámonos, sí, vámonos, caminas y vas. ¿Y ahora qué? Y todo el mundo te ve así tranquilo, ¿no? No es, Claro. no, el señor salió aquí, lo sacaron así. No, la escopolamina te atrapa la conciencia, te atrapa a ti. Es una cosa tenaz. Tú, normal. Como una hipnosis química. Sí, desde luego. Es como, ¿sabe cómo le dicen en las calles, en el bajo fondo? Lo llaman el soplo del diablo. Porque te roba el alma. Yo vivía con este amigo, compartíamos un enorme apartamento y entonces el tipo se casó. Me llamó él para celebrar el matrimonio e irnos de farra y de rumba, que era el Quiebracanto donde nosotros siempre íbamos. Un sitio muy famoso aquí en Bogotá. Pero de ahí salimos a un amanecedero. La historia se divide en dos. El momento en que estábamos en ese sitio,
que mi amigo llamó a las peladas que estábamos tomando. Y cuando yo me desperté, que me desperté en un parque tirado en una banca. Cuando yo volví a la casa, que me dijeron que había ido con una gente, que la portera me dijo, no, usted entró con una gente y ustedes sacaron los equipos, pero como lo vio como normal. Y ninguno estábamos ni borrachos ni nada, o sea, normal. Y la vuelta fue que nos llevaron a mi apartamento, yo entré a mi apartamento con las viejas, con el tipo, con Carlos, les entregué lo que se llevaron, o sea, lo que eran cámaras de video, todo, ¿me entendés? El billete, la cuenta, fui y desocupé lo que tenía, toda la historia. Yo amanecí en una parte y que yo no me acordaba de nada y que Carlos no aparecía, entonces nos pusimos a buscarlo y lo encontramos en medicina legal como en N. Y había muerto de sobredosis de escopolamina. Yo pienso que la muerte de él fue porque él aguantó mucho más, o sea, a él le tuvieron que estar permanentemente dando hasta que se les quedó. Y él sí lo tiraron en una calle. ¿Sabes cómo fue que te lo dieron a ti? O sea, ¿fue una copa? ¿Fue...? I don't know, man. No idea. Trago, pum. No, ni idea. El problema es la muerte. El problema es qué tanto te dan, qué tanto te aguanta el cliente. Pienso que era también su capacidad de... que podía absorber mucho y llegó el momento en que lo infartó. Por eso yo le hice la vuelta a la gente. Por hijo de putas. That better be the scariest drug I ever see in person. You feel it? Don't let go of that fucking thing. Y el hecho de que yo vine a mi apartamento, estuve con esta gente, puta, ¿qué me hicieron? ¿Qué pudieron haberme hecho que yo no me acuerdo, no? Eso deja raya. Y ellos se equivocaron. Lo que no sabían ellos es que yo era muy conocido en el Santa Fe. Ya. Yo fui un tipo de pandilla, o sea, fui realmente duro, malo. Entonces yo estuve reconstruyendo toda la vuelta y entonces me averiguaron todo, porque yo soy muy conocido en la vuelta. No, que usted estaba con tales peladas y tales, y que este man es el que trabaja con ellas y tin. Ah, era un chulo y dos putas que vivían de esa vaina, con una banda dedicada a la vuelta del reducidor de carros. Y entonces, claro, tocó darles piso también. Y yo les hice la vuelta. Contraté a la gente para hacerle el trabajo a los que me lo habían hecho. A ellos les fue muy mal. Esas peladas las terminaron violando feísimo y las matonearon en un hotel horrible. Y al man le dieron duro. A las manos los mandé a matar, a los tres. Por hijo de putas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, yo venía de salir de ese mundo duro. Y, o sea, si yo no hacía algo, o sea, yo tenía que obrar. Cuando uno en ese mundo saben que te han hecho una vuelta así y que tú te quedas sano, ya te pierden el respeto. Hacer la reconstrucción con los duros. With it? I'm fucking over it, dude. After all this, Into the sewers? anywhere but here.
not bummed to see it go, I'll tell you that much. I feel like that shit, like when I first got here, I was like super interested in it, and it was like this novelty thing, and I've heard enough stories, man, that I'm just not fucking into that. It's not funny at all. No. Make sure you throw away the